Ellos que pretenden liderar el gobierno autónomo de la comunidad con más habitantes de España. Y ya me atrevo yo a decir con más potencial de España. Pero bueno, eso ya es opinión de parte y desde luego parte interesada por localismo. Pero más allá de todo ello hay muchas preguntas que hacerle a la señora Olona. Señora Olona, muy buenos días, me alegro mucho de verla. Muy buenos días y muchísimas gracias. Está usted de campaña. ¿Cómo está siendo su campaña? ¿Qué le esperan los próximos días? Intensa y apasionada campaña, donde desde luego ha sido difícil llegar a la meta de salida por los distintos obstáculos que se nos han ido poniendo en el camino a derecha y a izquierda. Desde el intento de ilegalización de mi candidatura hasta luego los distintos bulos que se han difundido, como el bulo sobre mi empadronamiento, como el bulo sobre mi supuesta falta de actividad durante esta semana en campaña. En fin, yo puedo decir que la estoy viviendo de manera apasionada, que está siendo un privilegio poder estar todavía más cerca de todos los andaluces, recorriendo hasta el último kilómetro y realmente volviendo a ver a colectivos, volviendo a escuchar necesidades donde no tengo que presentarme, porque es lo que he estado haciendo durante estos 3 años como diputada nacional andaluza. Así que tengo la sensación de que vuelvo a casa y además vuelvo a casa para quedarme, porque como te decía, el penúltimo bulo ha sido el supuesto incumplimiento de mi promesa que yo habría hecho respecto de mi renuncia, y te puedo anunciar que en el día de ayer la mesa del Congreso, que es la competente, ya admitió mi petición de renuncia, me tiene por renunciada de manera irrevocable, porque algunos medios de comunicación han mentido, me tiene por renunciada de manera irrenunciable a mi condición de diputada nacional. ¿No podría usted volver a...? Ya no podría volver, con fecha de efectos del próximo 14 de julio, cuando se constituya el Parlamento andaluz, y ese lapsus temporal está motivado porque soy funcionario público, abogado del Estado. Elevé consulta al Ministerio de Justicia y me dijeron que era la forma para mantener mi condición de funcionario público en situación de servicios especiales, que esto es un rollo administrativo, pero para que entiendan, pues para que no se perjudique mi carrera administrativa. Un último obstáculo podría ser también la demanda que ha presentado un abogado, según la cual los estatutos del partido Vox no se cumplieron para su elección como candidata. Un juez tiene que decidir sobre ello. Si decide que no se cumplieron los estatutos, ¿usted dejaría de ser candidata de Vox a la Junta de Andalucía? La segunda parte es un evidente no. No dejaría de ser candidata a la Junta de Andalucía en el improbabilísimo supuesto en que esta demanda civil prosperase, de la que no tengo conocimiento, más allá de lo que he visto en los medios de comunicación, porque lo que no habría hecho este abogado es seguir los trámites oportunos si él consideraba que debía recurrir mi candidatura por la forma de designación, y es que él tendría que haber recurrido en vía contencioso administrativa la proclamación definitiva de mi candidatura por parte de la Junta Electoral en vía contencioso administrativa y en plazo, algo que recordemos tampoco hizo. Es que me confundo bastante con todas estas coaliciones de extrema izquierda, quienes procedieron a recurrir mi candidatura por el bulo del empadronamiento. No tiene ningún tipo de fundamento, vamos, por lo que he podido leer en prensa, de sostenibilidad esta demanda civil, y a diferencia de el bulo del empadronamiento, es cierto que se basa simplemente en alegaciones jurídicas. Por eso, en este caso, no haré lo que hice en el caso de la puesta en marcha de la fontanería de Moncloa, porque no me cabe la menor duda que fue Moncloa quien, con la mano del ministro Perejil, el ministro Bolaños, puso en marcha todo el tema de montar el montaje, valga la redundancia, sobre mi empadronamiento, llamando a la alcaldesa socialista de Salobreña para decirle: María Eugenia, pero ¿cómo se te ocurre decir que es correcto el empadronamiento de Olona? Esto tienes que arreglarlo. ¿Y qué hizo María Eugenia? A pesar del informe de la policía local que no le permitía activar el botón rojo, tiró para adelante, porque, oye, la alcaldesa socialista recibía seguro por primera vez una llamada de Madrid, me dio de baja, inició el procedimiento para darme de baja en el padrón municipal, y eso hizo que disfrutase, te lo voy a reconocer, hasta las 4 de la mañana
elaborando el escrito de denuncia que al día siguiente interpuse ante el Instituto Armado, ante la Guardia Civil de Salobreña, contra la alcaldesa por prevaricación administrativa y delito electoral, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, en otras partes de España, pero aquí es especialmente sangrante en Andalucía, el Partido Socialista tiene que tener muy claro, al igual que los sindicatos corruptos que han abandonado y traicionado a los trabajadores, que la impunidad se les ha acabado con Vox. Yo no sé, Carlos, en qué posición los andaluces van a dejarme a resultas del 19 de junio. No sé si va a ser como presidenta de Andalucía, que es a lo que aspiro, como vicepresidenta, o en la oposición. Lo que puedo asegurarles es que la defensa de los derechos y libertades en Andalucía no solamente la van a tener garantizada en las instituciones, sea en San Telmo o sea en el Parlamento andaluz, sino también en los tribunales, porque para mí ha sido un honor ser la responsable de interponer los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional, de los 52 de Vox en esta legislatura, 2 estimaciones contra los estados de alarma inconstitucionales, una estimación contra el secuestro del Congreso y, por ejemplo, hoy conocíamos que la señora Díaz Ayuso se ha quedado sola nuevamente en el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el currículo de bachillerato impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, que es purito adoctrinamiento y sectarismo ideológico. Andalucía no lo ha recurrido, ya no está en plazo. Que a nadie le quepa la menor duda que sea en San Telmo, con lo cual recurriría como Andalucía, o sea, en la oposición. Si algo hemos podido demostrar a los españoles es que no damos por arriada ninguna bandera y lo hacemos con todos los instrumentos que tenemos en nuestra mano. Y el judicial será tan intenso en Andalucía como lo ha sido en el País Vasco. Yo estoy convencida que cuando el PNV vio que volvían a encontrarse conmigo después de que el gobierno de Mariano Rajoy me sacase de allí por exigencia del PNV, según publicaron los medios de comunicación, por lo activa que fui en los recursos judiciales, el pobre PNV se le tuvo que quedar una cara. Otra vez aquí coincidimos, esa proactividad en la defensa de los derechos con la ley en la mano es lo que van a tener igualmente en Andalucía. Para ser candidata a la presidencia de una comunidad como Andalucía, usted ha tenido que ponerse al día de muchas cosas, de muchos pormenores de la política andaluza, que antes no le correspondían, pero que ahora sí le corresponden. Yo no dudo de su capacidad analítica y estudiosa, y tampoco pretendo hacerle un examen. Pero sí le voy a preguntar lo mismo que voy a preguntar a los demás candidatos, exactamente lo mismo. Lo primero es muy simbólico, pero recoge un poco las intenciones y son las primeras medidas que usted adoptaría en los 100 primeros días de gobierno si fuera presidenta de la Junta. ¿Me dejas que antes de contestar algo tan importante cuente una intimidad nuestra, Carlos? Sí. Es la primera vez que tengo el honor de ser entrevistada por ti en persona, pero no es la primera vez que me entrevistas. La primera vez fue con ocasión de nuestro voto, que hoy desde luego no sería el mismo visto lo que ha sucedido a cuenta del decreto de los fondos europeos, porque Sánchez nuevamente mintió. Me entrevistaste y yo, cuando me entrevistaste, que creo que era a las 9 de la mañana como hoy, llevaba desde las 4 de la mañana estudiando, pero yo decía, mira, yo no puedo hacer el ridículo con Carlos Herrera y en la COPE. Entonces, desde las 4 de la mañana estudiando intensamente. Hoy no necesito estudiar para poder dirigirme al señor Moreno, como lo hice en el pasado debate, y decirle que su sonrisa no es auténtica y desde luego es hiriente cuando se hace un alegato triunfalista de la gestión económica y social de Andalucía durante esta última legislatura y especialmente con una pandemia que no puede tomarse como excusa, porque hemos comprobado que el gobierno socialcomunista de la nación no le ha supuesto ningún obstáculo esta pandemia para imponer toda su agenda totalitaria. ¿Por qué miro de frente al señor Moreno en el pasado debate y le digo que me resulta insultante, hiriente, esos aires triunfalistas? Porque llevo el dolor de Andalucía en la piel, porque a lo que me he dedicado durante estos 3 años como diputada nacional andaluza, por la circunscripción de mi querida Granada, que desde luego, su puesta de sol, tendría que verla muchas más veces el señor Feijóo, antes de poner en cuestión que es la mejor del mundo. Llevo el dolor en la piel porque me he reunido con todos y cada uno de los colectivos y he llorado con ellos, he llorado con los feriantes, con los
los cacharros en las ferias, a quienes se les prohibió, como al resto de españoles, poder trabajar también en Andalucía, y no supieron cómo iban a seguir pasando todas y cada una de las facturas que se les han ido girando por todas y cada una de las administraciones. He llorado con los hosteleros, he llorado la muerte, los suicidios de los hosteleros andaluces, porque sabes también como yo, Carlos, que la gente que se viste por los pies en España, que es la inmensa mayoría, que es la España que madruga, lleva muy mal el no poder cumplir con sus obligaciones. Y cuando han visto cómo les han prohibido trabajar y no han podido pagar sus facturas, cómo en Andalucía se les ha obligado a elegir entre susto o muerte, porque es lo que me describían a mí los hosteleros andaluces, con el inconstitucional pasaporte COVID que no se impuso en Madrid, que yo personalmente he recurrido y que voy a mantener ese recurso, pase lo que pase después del 19 de junio. Me explicaban los hosteleros andaluces que se les había obligado a elegir entre susto o muerte, con la puntilla que fue el pasaporte COVID. Algunos hosteleros eligieron muerte y se suicidaron en Andalucía. He sentido y he palpado el dolor y he estado en la calle. Ahora vengo con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces, con hambre de ponerme por delante y llevarme todos y cada uno de los golpes que sean necesarios para evitárselos a los andaluces. Y un ejemplo fue también el pasado debate, cuando me insultó de todas las formas posibles la señora Teresa Rodríguez. Sus insultos, los insultos del Partido Socialista, cuando se ha atrevido a llamarme en el mitin de Dos Hermanas, donde ahora, por cierto, voy a ir acto seguido a acabar esta entrevista, llamándome inmigrante alicantina. Los insultos también del Partido Popular, cuando están diciendo que qué hace esta señora de Alicante viniendo a Andalucía a presentarse como candidata andaluza, poniendo fronteras internas en nuestra España querida. Claro, si es que uno piensa que España es una España plurinacional y luego pues vienen todas estas, al menos, contradicciones evidentes con lo que yo entiendo y con lo que nosotros entendemos que debe de ser la concepción de España, que no se entiende sin Andalucía. Eliminación del despilfarro político, del gasto político superfluo, eliminación de subvenciones a sindicatos corruptos. El actual gobierno de la Junta, el señor Moreno Bonilla, le ha perdonado 40 millones a esta panda de chorizos, que son los sindicatos de UGT y de comisiones obreras. Les ha permitido devolver esa deuda en unas condiciones que a cualquier andaluz de a pie le llega una multa de tráfico, que suelen llegar a la semana siguiente, porque para eso la administración sí que es muy diligente, si eres españolito de a pie. Y aquí se han condonado, se han perdonado 40 millones de euros, que ha permitido que estos sindicatos corruptos, que han traicionado a los trabajadores, como lo vimos en la huelga del metal de Cádiz, que la reventaron desde dentro, cerrando aquí en Sevilla unas condiciones mucho más perjudiciales que las que exigían durante 8 días de movilizaciones en Cádiz, y que, recordemos, el gobierno socialcomunista, para estos trabajadores que reivindicaban sus derechos, reivindicaban su hambre y su pan, les mandó la tanqueta, la misma tanqueta que ordenaron no sacar en Cataluña contra los golpistas. Este despilfarro político, para que nos hagamos una idea de la magnitud, supone para todos los andaluces pagar con sus impuestos cada año 16.931 millones de euros. Hay que meter una auténtica tijera de podar en San Telmo para eliminar todo gasto superfluo, para acabar con la banda del WordPerfect. La banda del WordPerfect, que los hemos llevado a los tribunales. Vamos a acabar con el robo que han hecho, el robo del pan, de los puestos de trabajo de andaluces, que no puede estar en la administración con mérito y con capacidad, que es lo que exige la Constitución, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como el Partido Popular, que lo ha mantenido, han ocupado un puesto indebidamente. Lucha frontal contra la inmigración ilegal descontrolada y recuperar la seguridad en nuestros barrios. Te lo voy a enumerar esquemáticamente, las principales medidas, para que luego andemos en lo que tú estimes oportuno. Reindustrialización de Andalucía, porque políticas de 40 años del Partido Socialista mantenidas por el Partido Popular han convertido antaño potentes centros industriales, como puede ser Linares, como puede ser Cádiz, en auténticos solares, empleos estables, salarios dignos y lucha y protección frente a la competencia desleal, para que no ocurra como cuando he estado reunida, por citarte de los últimos ejemplos, en Huelva con nuestros agricultores, que denuncien cómo se están sustituyendo nuestros campos andaluces por los campos del norte de Marruecos, porque evidentemente las exigencias fitosanitarias de condiciones laborales, sociales en Marruecos no son las mismas que en España, y competimos en plano de igualdad. Protección de la familia. La familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. Hay que ayudar a las mujeres andaluzas a que no tengan que luchar, como ocurre en la actualidad, contra su reloj biológico.
Por eso yo, a diferencia de Madrid, no quiero potenciar las ayudas para las técnicas de reproducción asistida, que son muy necesarias. Yo quiero que una mujer no tenga que verse obligada, como ocurre en la actualidad, a acudir a técnicas de reproducción asistida si quiere ser mamá, porque cuando se lo puede permitir, como ocurrió en mi caso, el reloj biológico es inexorable. Yo tuve el privilegio de poder plantearme ser madre a los 30 años, cuando aprobé la oposición de abogado del Estado. A los 20 años no habría podido, no me lo habría podido permitir. Y finalmente lo fui como un milagro a los 40 años, como un milagro. Derogación de todas y cada una de las leyes sectarias ideológicas que se han aprobado en Andalucía por el gobierno socialista de turno y que el Partido Popular ha mantenido. Presentamos durante esta legislatura una ley de concordia que derogase la ley de memoria histérica, la ley de memoria histórica, que lo que hace es inocular nuevamente el odio entre los españoles, cuando nuestros abuelos tuvieron la generosidad y la altura de miras de darse un abrazo y mirar hacia el frente para que a mí, que soy hija de la democracia, para que a ti tuviésemos una España donde se pudiese mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, y no replicar una guerra fratricida en la que perdimos todos porque fue sangre hermana derramada. Y por último, defensa de nuestras provincias, porque lo que se ha permitido con el actual estado de las autonomías es que la capitalidad de la Corte de Madrid, sea sustituida por la capitalidad autonómica, difuminando, eliminando, suprimiendo las singularidades provinciales. Y qué duda cabe que nada tiene que ver Almería con Huelva. Yo quiero enarbolar, yo quiero alzar la bandera provincial y acabar con las desigualdades territoriales que se han permitido en Andalucía, que se han potenciado en Andalucía desde San Telmo. La financiación autonómica es un asunto a considerar, habida cuenta que no sé si usted entiende que Andalucía está infrafinanciada o financiada correctamente. Y más allá de ello, la política fiscal tiene una parte de responsabilidad en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas en su gestión y en su recaudación. Parte del IRPF, las sucesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso lo quiere usted dejar como está? ¿Quiere retocarlo al alza, a la baja? Fíjate, Carlos, cuando decimos que Vox quiere el cambio real que no han permitido hasta ahora ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, no es un eslogan. Significa sacar a Andalucía de donde se encuentra actualmente, que es en el liderazgo, en el ranking de las encuestas más dramáticas: paro juvenil, paro estructural, el mismo desde 2008, tasa de abandono escolar. En este ámbito, la propuesta de Vox es una reducción drástica de los impuestos. Reducción drástica. Hay que recordar que el señor Moreno Bonilla, en el debate electoral, el que acabamos de celebrar, pero el que se celebró en 2008, presentó como su propuesta estrella. Te lo digo porque estudié mucho los antecedentes para prepararme este pasado debate. Su propuesta estrella era BMI, bajada masiva de impuestos. Hoy Andalucía, sigue teniendo los mismos impuestos propios, tributos propios, que tenía con el último gobierno socialista, que son 8, 2 de ellos suspendidos desde 2013. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de impuestos propios. Solo estamos por detrás de Cataluña. Reducción drástica de impuestos, porque hay que potenciar la riqueza. Yo quiero que el dinero de los andaluces esté en su bolsillo, para destinarlo a ahorro y a consumo, a alegría, a consumir con alegría, y para que se destine a servicios públicos de calidad, al estado del bienestar. No quiero que los niños andaluces, mi hijo empieza a estudiar en Andalucía este curso, no quiero que se vean obligados a estudiar en condiciones indignas. ¿Qué son condiciones indignas? Las que pagan los más humildes, barracones con temperaturas asfixiantes, aulas donde se comparte curso por parte de niños de 4 edades diferentes. Quiero servicios públicos de calidad. No quiero la receta que nos ofrece el Partido Popular, que es que todos los déficits estructurales en materia de sanidad sean suplidos por la atención sanitaria, la atención médica telefónica. Eso es indigno, y no lo digo yo, Carlos, lo dicen todos los colectivos de profesionales sanitarios de las distintas provincias con los que me he reunido, que me dicen: pero Macarena, ¿cómo se puede estar proponiendo que se mantenga una medida que pudo tener su lógica en tiempos de pandemia, pero que no permite al doctor, al médico, tratar con dignidad al paciente? Mi abuelita de 89 años, de Jaén, no quiere que su médico la vea a través del iPad. Y ella es una moderna, porque su Facebook, a su nieta la ve por el Facebook en el iPad. Se lo puede permitir. Quiere tocar a su médico, que su médico le toque. Y desde luego, nosotros
planteamos una reducción drástica de impuestos y esa tijera de podar en el gasto superfluo, porque es necesario para que haya dinero para lo verdaderamente importante para los andaluces. Queremos acabar con la fotografía donde nos ha devuelto 40 años de políticas por parte de un partido socialista que traicionó a todos sus votantes. Traicionó a todos sus votantes metiendo la mano en la caja común, 680 millones de euros de corrupción. A mí me sorprende mucho que en el pasado debate el señor Juanma Moreno, el Partido Popular, no hiciera ninguna mención a la corrupción. No me sorprende, estoy convencida que esto responde a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero es que, fíjate, si recuerdas en la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Almería en el año 2005, fue emocionante. Empezaron con una recopilación... Es que lo presentaba yo. Fue extraordinario y emocionante. ¿Qué hicisteis al inicio? Recorrer Almería desde sus orígenes. ¿Qué hiciste, Carlos? Pusiste las imágenes de la década de los 50, cuando los almerienses, los andaluces, miles de jóvenes andaluces, y no me quiero emocionar, y te traigo este ejemplo por este motivo, porque tú estabas allí viviéndolo, iban con maletas de cartón. Y Radio Nacional recordaba que los emigrantes andaluces, a quien la señora Teresa Rodríguez se ha atrevido a insultar, comparándoles con la inmigración ilegal descontrolada, con la España de los machetazos que tenemos aquí, cuando sabes perfectamente, como lo sé yo, como me lo han contado en mi familia, quienes emigraban en aquel momento a Alemania iban con un contrato de trabajo, iban con un alojamiento, porque si no, no podían estar allí, y no iban pegando machetazos a los alemanes. Fue emocionante escuchar en Radio Nacional cómo recordabais, que la canción más pedida por parte de los emigrantes andaluces en Alemania era Suspiros de España. Esa España que hoy está en descomposición y que, Carlos, el único partido, la única candidatura que concurre a estas elecciones con España en el programa es Vox, porque tenemos muy claro que el partido que nos jugamos el próximo 19 de junio es España, que tiene una evidente trascendencia y lectura nacional, que puede suponer la puntilla para el gobierno de Sánchez a través de su candidato, el señor Espadas, que es una pura marioneta. Está absolutamente desapareció en el debate. O puede suponer que Andalucía nuevamente se convierta en la capital del viejo mundo y del nuevo mundo, que nuevamente Andalucía sea pionera y vaya a la vanguardia, como ya lo fue en 2008, cuando Andalucía decidió que el proyecto que lleva a España en el corazón, que no significa una España en blanco y negro, que es Vox, irrumpiera por primera vez en las instituciones. Yo tengo la certeza que el próximo 19 de junio Andalucía va a volver a ser protagonista de la historia, porque está en nuestro ADN, y permítame que me incluya. No soy andaluza de nacimiento, pero Andalucía corre por mis venas. El presidente tampoco, ¿eh? Pero ¿qué más hubieran querido los andaluces? Que no tuviesen esta panda de chorizos en la presidencia, como hemos tenido, condenados, y que yo de verdad, es que no daba crédito cuando me entero que el Partido Popular deja pasar el plazo de impugnación de los recursos interpuestos por los expresidentes socialistas condenados de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo. ¿Qué más tiene que pasar? Tengo solamente 4 minutos, apelo su capacidad de síntesis, porque quiero preguntarle dos cosas. Una, he notado en su expresividad que su invectiva o su crítica es más puntiaguda en contra de la gestión de la actual Junta de Andalucía y del Partido Popular. Pero ¿qué pasa si tiene usted que pactar luego con ellos? Y la segunda cuestión es... ha hablado usted de la inmigración, de los machetazos. ¿Sabe usted, como todos nosotros, que muchas labores del campo hoy en día en Andalucía no se realizarían? Desde la aceituna hasta la fresa, hasta, no le digo ya, los plásticos. Los plásticos, Carlos, estaba pensando. Si no hubiera inmigrantes trabajando, porque los españoles han decidido no trabajar en esas cosas. Es decir, la regulación de esa inmigración, si usted es presidenta de la Junta de Andalucía, ¿cómo se realiza? Y segundo, ¿qué pasa si tiene que pactar con el PP? No me seas canalla, porque ya te has comido 2 minutos y me preguntas 2 cuestiones importantísimas, y soy abogada. O sea, la concisión no es lo mismo. Precisamente las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista que fomentan la inmigración ilegal descontrolada causan un perjuicio directo y principal a todos esos inmigrantes legales que tocan la puerta de nuestra casa, que entran de manera ordenada, que se integran, que aceptan nuestros valores occidentales, que cumplen nuestras leyes, que pagan los impuestos como cualquier español nacido aquí, que levantan la patria, que levantan Andalucía y el resto de España a nuestro lado. Porque cuando admites
inmigración ilegal descontrolada, admites que hay empresarios sin escrúpulos, que son la excepción, pero que los tenemos también en Andalucía, que tiran los precios, que permiten estar pagando salarios de miseria, que perjudican directamente a esa inmigración legal que viene a levantar, reitero, la patria Andalucía a nuestro lado. En cuanto a las críticas hacia el Partido Popular, no, Carlos, si te agradezco si así se ha entendido, sería injusto. Es cierto que mi crítica es más apasionada hacia el Partido Popular, porque hay un punto de traición que no se lo imputo al Partido Socialista, como ocurrió en el pasado debate cuando enarbolé en solitario, otra vez, la bandera de la libertad y la igualdad de los españoles frente a esa demagogia ideológica de la mal denominada violencia de género, y veía al señor Juanma Moreno que intentaba esconderse debajo de la camisa. A nosotros no nos van a mandar al rincón como han hecho al Partido Popular, así que en esa crítica es cierto que hay más pasión que la que hago frente al Partido Socialista. ¿Qué va a suceder después del 19 de junio? Lo que quieran los andaluces, pero tengo muy claro que nuestro aliado natural es el Partido Popular. Tengo muy claro que las encuestas cocinadas que han estado publicándose solo intentan tergiversar y formar opinión. Tengo muy claro que solamente con Vox en el motor el cambio real que Andalucía merece se va a poder producir. No serán los 100 primeros días, pero sí que vamos a tomar medidas firmes y decididas para lograr ese cambio real. Porque yo no vengo aquí a calentar una poltrona pública. No vengo a eso, a la política. Yo entré en política porque España me dolía demasiado. Vengo a servir a los andaluces y a dejarme la piel y a llevarme todos los golpes. Y tengo la convicción de que el señor Juanma Moreno va a ser un vicepresidente extraordinario, que vamos a formar un buen equipo. Pero si él es mi vicepresidente, que le voy a dar su espacio, que va a poder realizarse, que va a tener su cuota mediática, pero necesita un motor, como es Vox, como soy yo, para que Andalucía tenga una esperanza y tenga un futuro. ¿Qué va a pasar si los andaluces deciden que sea la inversa? Que yo sea furgón de cola y el señor Juanma Moreno motor. Que se va a ver empujado, eso también lo puedo asegurar. Señora Olona, muchísimas gracias por haber venido, ha sido muy amable. Feliz campaña. Muchísimas gracias por la oportunidad, a COPE, a ti, mi querido Carlos. Viva Andalucía y viva España.